Buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre hemorragia digestiva baja. Mi nombre es Adriana Sánchez, residente del segundo año del posgrado de gastroenterología, Dr. José Vicente Arenas. En cuanto a la definición, la hemorragia digestiva baja es la pérdida de sangre por el tubo digestivo de origen distal al ángulo de Trace. En cuanto a la epidemiología, la tasa de incidencia anual se estima de 20.5 pacientes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en individuos de entre la tercera y la novena década de la vida, la tasa de incidencia aumenta más de 200 veces. Afecta generalmente a individuos de edad avanzada y a menudo con comorbilidades graves. Esta hemorragia cede espontáneamente en la mayoría de los casos, entre un 80 y 90%. Su mortalidad es relativamente baja, de 2 a 4%, y se relaciona más con descompensaciones de enfermedades de base que por la propia hemorragia. En todo el mundo, la hemorragia digestiva baja aguda representa del 1 al 2% de las emergencias hospitalarias, de las cuales el 15% se presenta como hemorragia masiva y alrededor del 5% requiere intervención quirúrgica. Las principales causas de hemorragia digestiva baja importantes son la diverticulosis y la angiodisplasia. La diverticulosis representa alrededor del 30 al 50% de los casos, mientras que la angiodisplasia representa alrededor del 20 al 30% de los casos. La tasa de mortalidad, ya la dijimos, de 2 a 4%, con una frecuencia en base al género, entre 43.2 en hombres y 5.8 en mujeres. En cuanto al sitio de localización de mayor frecuencia, a nivel de ciego, en un 64.8%, en el colon derecho 13.3%, transverso 2.7%, colon izquierdo 5.4% y recto sigmoides 10.8%. La hemorragia digestiva inferior se clasifica según el sangrado, en sangrado masivo, moderado o sangrado oculto. El sangrado masivo generalmente se da en pacientes mayores de 65 años con múltiples comorbilidades. La forma de presentación clínica es hematoquexia o rectorragia. Pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables con una presión sistólica menor o igual a 90 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto y disminución de la diúresis. Los niveles de hemoglobina iguales a 6 gramos sobre decilitro. Las causas más comunes son por divertículos y angiodisplasia y la tasa de mortalidad es alta, alrededor de un 21%. El sangrado moderado se ve en pacientes de cualquier edad. Pueden presentar hematoquexia o melena. Estos pacientes se encuentran hemodinámicamente estables. Existe una larga lista de enfermedades, incluidas patologías benignas anorrectales, congénitas, inflamatorias, neoplásicas, que pueden causar sangrado moderado. El sangrado oculto se da también en cualquier edad. Pacientes que presentan anemia microcítica hipocrómica debido al sangrado crónico. Entre las patologías congénitas, inflamatorias y neoplásicas que pueden causar con un sangrado crónico oculto. La presentación clínica de la hemorragia digestiva baja, generalmente la presentación más común es hematoquexia. Puede haber rectorragia, melena, inestabilidad hemodinámica, anemia y dolor abdominal. La hematoquexia es la emisión de sangre roja vinosa, generalmente con o sin heces acompañantes. La rectorragia es la emisión de sangre roja rutilante aisladamente o mezclada con la deposición. El sangrado digestivo oscuro es definido como la persistencia o la recurrencia del sangrado visible cuya causa no es establecida por endoscopia digestiva alta y colonoscopia iniciales. El sangrado digestivo oscuro oculto se define como la persistencia o recurrencia de anemia ferropénica y o sangre oculta en heces positivos sin sangrado visible con una fuente no encontrada mediante endoscopia. A su vez, la hemorragia o la hematoquexia, puede verse en hemorragias digestivas altas masivas de alrededor de 1000 mililitros y generalmente están asociadas a un tránsito acelerado o a la presencia de una hemicolectomía derecha. En cuanto a los factores precoces predictivos de curso grave de la hemorragia, se encuentra la inestabilidad hemodinámica con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, presión arterial sistólica menor de 100, en otras literaturas menor de 90 milímetros de mercurio, presencia de síncope, hematocrito inicial menor de 35, hemorragia activa por recto a las primeras 4 horas del ingreso, antecedentes de toma de aspirina o ácido acetilsalicílico y más de 2 comorbilidades. En cuanto a la etiología, se clasifica según la edad.
La etiología de la hemorragia digestiva baja en adultos mayores de 60 años es principal la enfermedad diverticular, angiodisplasia, colitis isquémica, tumores colónicos, pólipos o poliposis. En adultos menores de 60 sigue siendo también la enfermedad diverticular, enfermedad inflamatoria intestinal, pólipos y poliposis, tumores y malformaciones arteriovenosas. En adolescentes jóvenes, el divertículo de Meckel, la enfermedad inflamatoria intestinal y pólipos y poliposis. La enfermedad diverticular, que es la principal causa de hemorragia digestiva baja, es más frecuente entre un 24 y 40% de los casos, o causa frecuente de hemorragia digestiva baja entre el 23 y 40% de los casos. Está favorecida por el consumo de AINES, hipertensión arterial y uso de anticoagulantes. Se resuelve espontáneamente en el 80% de los casos. La angiodisplasia de colon también es otra de las causas, sobre todo en pacientes mayores de 60 años. La colitis isquémica, que suele afectar a ancianos en el ángulo esplénico y en la unión recto-sigmoidea, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, las lesiones vasculares, los pólipos en colon, el cáncer colorectal y la hemorragia hemorroidal. En cuanto al diagnóstico de la hemorragia digestiva baja, los pacientes que presentan la hemorragia o el sangrado gastrointestinal bajo deben someterse a una historia clínica dirigida y un examen para buscar pistas que nos sugieran la causa o la fuente del sangrado, si éste está en el tracto superior, en el colon o intestino medio, así como la posible etiología de la hemorragia. Los puntos históricos importantes a evaluar incluyen la presencia de dolor abdominal y pérdida de peso, son inespecíficos pero pueden dirigir a enfermedades malignas, neoplasias, enfermedad inflamatoria intestinal o isquemia. Uso de medicamentos como medicamentos o antiinflamatorios no esteroideos y otros medicamentos que pueden causar úlceras o isquemia intestinal. Colonoscopia reciente con realización de polipectomía, en la cual es más frecuente el sangrado o la hemorragia post-polipectomía. Radiación abdominal y pélvica previa, que nos hablan de proctitis o colitis por radiación. Operaciones previas, que pueden causar posibles úlceras postanastomóticas o anastomóticas. Antecedentes de aneurisma aórtico abdominal con o sin reparación quirúrgica por una posible fístula aortoentérica. Antecedentes de alcoholismo o hepatopatía crónica para que se sospeche, o en el caso de sospecha de sangrado debido a una hipertensión portal por varices. La forma del sangrado también nos puede orientar hacia las posibles etiologías. En el caso de sangre roja rutilante brillante, se debe mayor frecuencia a fuentes colónicas, anorrectal y distal. El sangrado severo indoloro con coágulos nos orienta más hacia una hemorragia diverticular. La diarrea sanguinolenta a menudo nos orienta más hacia una colitis inflamatoria o isquémica, entre otros. Aquí está una tabla donde nos hablan las diferentes etiologías y las características de las mismas. Si se habla de una hemorragia diverticular, más que todo es hematoquexia no dolorosa con historia de sangrado diverticular. En los casos de colitis isquémica, hematoquexia dolorosa, antecedentes de enfermedades vasculares. En patologías neoplásicas de colon hay cambios en el patrón evacuatorio con anemia microcítica. En pacientes con angiomas, generalmente en pacientes con mayores de 70 años que tienen enfermedades cardiovasculares o renales. En colitis ulcerativa, sangrado, hemorragia o diarrea sanguinolenta, En proctitis o colitis por radiación, aquellos pacientes que tienen antecedentes de radiación. En sangrado post-polipectomía, aquellos pacientes que ya se haya realizado una colonoscopia con polipectomía, entre otros. En cuanto al examen físico, el componente más importante del examen físico son los signos vitales, incluida la presión ortostática. Esto nos puede ayudar con la evaluación del estado de volumen vascular, la gravedad de la hemorragia y la necesidad de reanimación con volumen agresivo. Otros aspectos del examen pueden ser útiles para determinar la causa del sangrado, como estigmas de enfermedad hepática que nos puedan sugerir cirrosis subyacente e hipertensión portal. Alrededor del 15% de los casos de hematoquexia, ya que el 15% de los casos de hematoquexia puede deberse a un sangrado gastrointestinal superior. Se debe realizar un lavado en los pacientes con hematoquexia significativa que no tienen hematemesis para evaluar la presencia de sangre en el tracto gastrointestinal superior, que justificaría la realización de la endoscopia digestiva superior. El manejo inicial, la mayoría de los pacientes mueren por causas no relacionadas con la hemorragia. Descompensación cardiovascular en el 37% de los casos, rápida y apropiada resucitación inicial y se debe reponer volemia con cristaloides.
De igual forma, se debe realizar también laboratorios de rutina, hemograma control, perfil renal y hepático, pantalla de coagulación, electrolitos, gasometría arterial, determinación de grupo sanguíneo. En estos pacientes se debe disponer de un buen acceso venoso de al menos canular 2 vías de grueso calibre para una rápida infusión de líquidos. La hipovolemia ocasionada por la hemorragia se debe corregir para evitar las graves consecuencias que se puede derivar de la misma, como insuficiencia renal o daño isquémico a órganos vitales como cerebro o corazón. Esta volemia se debe reponer con cristaloides o coloides a un ritmo adecuado para evitar la hipoperfusión de los órganos vitales, que se debe conseguir manteniendo una presión arterial sistólica mayor a 100, una PVC entre 0 y 5 y la diuresis mayor a 30 mililitros por hora. Se han demostrado diferentes estudios donde nos habla que pacientes con hemorragia digestiva aguda, una estrategia transfusional restrictiva consiste en transfundir cuando la hemoglobina desciende por debajo de 7 gramos sobre decilitro y se debe mantener entre 7 y 9 gramos sobre decilitro para tener una mayor perfusión o asegurar la perfusión a órganos vitales. Pacientes con hemorragia recurrente, cambios hemodinámicos y comorbilidades significativas, las condiciones deben ser hospitalizados y evaluados por urgencia, aunque en la mayoría de los pacientes hospitalizados deben ser ingresados en piso o en una unidad de cuidados intensivos o supervisada, sobre todo en aquellos que presentan shock hipovolémico o daño a órgano diana. En esto se debe considerar la realización de intubación orotraqueal. En cuanto a los métodos diagnósticos, el principal va a ser la realización de la endoscopia digestiva inferior, la colonoscopia, la cual nos va a precisar el sitio del sangrado de la hemorragia digestiva baja entre el 72 y 86% de los casos. El rendimiento de la colonoscopia es mayor de forma precoz. Los pacientes quienes se realizan colonoscopia tienen una estadia hospitalaria menor. Permite diagnosticar la mayoría de las causas de la hemorragia digestiva baja, además de tratar de forma directa los casos de hemorragia digestiva baja aguda. Se recomienda la realización de una colonoscopia como primera exploración diagnóstica. Nos va a permitir establecer un diagnóstico de seguridad cuando se observa una lesión con hemorragia activa o la presencia de un estigma de sangrado reciente, vaso visible, coágulo adherido, úlcera con fibrina o presencia de neoplasia, o un diagnóstico presuntivo si se identifica una lesión potencialmente sangrante. La colonoscopia nos permite además realizar terapéuticas, utilizar instrumental de canal de trabajo ancho y la asistencia de un técnico de endoscopia experimentado nos va a favorecer a una mejor diagnóstico. Se deben disponer todos los accesorios necesarios para óptimas condiciones, inyectores, electrocauterio, clips, ligaduras, última instancia, hemospray o polvo hemostático y todas las medidas necesarias para alcanzar una buena terapéutica. La precisión diagnóstica de la colonoscopia depende del momento que se realiza. Dentro de las primeras 24 a 48 horas tiene una sensibilidad del 67 al 88%. Más allá de este periodo, la sensibilidad se reduce significativamente entre el 48 a 22%. Es por ello y siempre que sea posible se recomienda la realización de una colonoscopia precoz dentro de las primeras 48 horas del ingreso. Esta estrategia, además de mejorar la precisión diagnóstica, nos permite la posibilidad de realizar un tratamiento endoscópico y reducir la estancia hospitalaria. La colonoscopia se debe realizar en condiciones de estabilidad hemodinámica y tras una preparación adecuada. Se debe administrar procinéticos como la metoclopramida 10 miligramos por vía endovenosa para reducir las náuseas y los vómitos originados a causa de la toma de la preparación. En caso de que la endoscopia inicial no sea diagnóstica por una mala preparación, se debe repetir una preparación adecuada. En cuanto a las soluciones, una solución evacuante, polietilenglicol estándar en una preparación de 3 a 6 litros de solución y administrar 250 cada 15 minutos. Alternativas, polietilenglicol en volumen reducido también, preparar 2 litros de la solución. Se debe iniciar durante su permanencia en urgencias en condiciones de estabilidad hemodinámica. En casos de mala tolerancia se debe administrar por sonda nasogástrica como mínimo 3 horas antes de la exploración para poder realizar una sedación farmacológica adecuada.
En cuanto a la terapéutica endoscópica, el 80% se detiene el sangrado de forma espontánea, nos permite un diagnóstico y tratamiento adecuado, se detecta entre el 90 y 95% de los sangrados. En pacientes con estigma de alto riesgo deben tratarse, y si hay presencia de un coágulo adherido se debe hacer un lavado para tratar de desprenderlo y una terapia de la lesión, si no se desprende la terapia de la base del coágulo. En cuanto a las terapias o los métodos endoscópicos, se incluyen diferentes técnicas como la inyección, adrenalina, esclerosantes o pegamentos, procedimientos térmicos de contacto como electrocoagulación mono o bipolar o termocoagulación o láser, y procedimientos mecánicos como hemoclips, ligaduras o bandas. En cuanto al sangrado, la terapéutica en el sangrado digestivo inferior de origen diverticular, la primera, o se puede usar también terapias en conjunto. La primera es la escleroterapia con epinefrina, una dilución de 1 en 10.000, aunque en otras literaturas nos hablan de 1 en 20.000, e inyectarse en 4 cuadrantes alrededor de la lesión. Otras literaturas hablan también de inyección en 2 cuadrantes, lo cual nos va a permitir un cese del sangrado. También se pueden utilizar sondas bipolares con electrocauterio de 10 a 15 watts con ligera presión, con pulsaciones de 1 segundo. En el caso de un vaso visible no sangrante, se puede utilizar sondas bipolares. En caso de sangrado o de un coágulo adherido, se debe hacer inyectoterapia con epinefrina para quitar el coágulo, y posterior al tratamiento se puede recurrir a inyección a hacer un tatú para ver si hay causas para encontrar un posible sangrado posterior, o si hay un resangrado, poder conseguir la causa del sangrado. También se ha establecido el uso de hemoclips, que ha permitido una buena terapéutica en este tipo de causas de sangrado digestivo bajo. Aquí tenemos el uso de endoclips hemostáticos, que nos permite el cierre del divertículo con la hemostasia inmediata. También otra forma terapéutica para el sangrado digestivo inferior o bajo de origen diverticular ha sido el uso de bandas o ligadura con bandas, donde se obtiene una hemostasia segura. En cuanto al tratamiento de la angiodisplasia, la principal es la utilización de argonplasma, electrocoagulación, uso de láser, crioterapia, ligadura con bandas y hemoclips. Aquí en la tercera foto se llevó una hemostasia con argonplasma. También el uso de endoclips o hemoclips. En cuanto a la proctitis por radiación, la principal de la terapéutica es el argonplasma. También la utilización de láser, de electrocauterio bipolar, crioterapia. En los casos de sangrado por neoplasias colorectales, el uso de epinefrina, de electrocauterio bipolar, y también ha tenido auge el uso de polvos hemostáticos como el Hemospray. En cuanto a las nuevas técnicas, ha existido en auge o las nuevas técnicas como el uso del Ovesco, que nos permite es una técnica mecánica hemostática de nueva generación, donde nos permite un parado o una mejoría del sangrado de forma adecuada. Aquí vemos el packloop clip, que es otra de las técnicas como el Ovesco. En cuanto a los estudios radiológicos, la hemorragia continua, persistente o clínicamente significativa nos obliga a realizar un estudio durante la hemorragia. En cuanto a los recursos disponibles, están la angiotomografía, la angiografía y la cintigrafía con glóbulos rojos marcados. La angiografía es un método moderno de imagen de cirugía y aparecen en instancias de sangrados que nos permiten estabilización o preparación del colon en sangrados intermitentes o lesiones fuera del alcance de la colonoscopia. Pueden conducir a un diagnóstico precoz con terapia dirigida y más costo-efectividad, evitando procedimientos innecesarios. Suele ser de mayor utilidad en el sangrado activo. Si la hemorragia arterial es de 0.5 mililitros por minuto, la arteriografía puede demostrar la extravasación del contraste al lumen, identificando el sitio de la hemorragia.
Es un procedimiento efectivo pero invasivo y se asocia a complicaciones como daño renal por contraste, daño arterial o isquemia mesentérica. Su rendimiento es variable ya que requiere un sangramiento activo y la mayoría de las hemorragias digestivas bajas son intermitentes. Suele ser de difícil acceso en algunos escenarios, pero posee alta especificidad para localizar el sitio de sangrado y nos permite un diagnóstico preciso de la patología vascular característica. La arteriografía informa sobre alternativas vasculares neoplásicas y su localización exacta, además de que permite una intervención hemostática arterial mediante la técnica de embolización. La AngioTAC es una nueva herramienta diagnóstica no invasiva, ha desplazado al resto de los estudios de imagen como enfoque inicial, es una herramienta cada vez más disponible, evalúa el tronco celíaco y las arterias mesentéricas, además permite obtener imágenes y caracterización de la irrigación de la pared intestinal, presencia de malformaciones vasculares locales y el sitio de la hemorragia. Orienta además el sitio del sangrado, su causa, su magnitud y sugiere la estrategia terapéutica adecuada. Tiene una sensibilidad del 70% para detectar vasos anormales en la pared colónica y ensanchamiento de las arterias distales. La scintigrafía con glóbulos rojos marcados es otra técnica diagnóstica radiológica, sin embargo, ha venido en desuso en vista de las otras técnicas radiológicas que tienen mayor auge. En cuanto al tratamiento quirúrgico de la hemorragia digestiva baja, rara vez es necesario, ya que la mayoría de las hemorragias ya se autolimitan o fácilmente manejadas por vía médica o colonoscópica. Se requiere de cirugía en emergencia en algunos pacientes con hemorragia digestiva baja, quienes el manejo conservador no tuvo éxito o no estuvo disponible. Se da más que todo en aquellos que presentan shock con la intervención de más de 6 unidades, aunque otros describen de 4 unidades de glóbulos rojos, en la cual el origen del sangrado no se establece, en los cuales se realizó una angiografía fallida o en un sangrado segmentario del intestino delgado. Aquí se encuentra la bibliografía consultada. Muchas gracias.